Ahí como estamos sentados, hermanos, vamos a nuestras escrituras. Sabemos que vamos a dar continuidad a Primera de Pedro después de haber hecho un breve paréntesis la semana pasada para hablar acerca del diaconado. Pero el día de hoy vamos a dar continuidad a esta hermosa carta y creo que será de bendición para muchos de los que estamos pasando por tribulación, por pruebas, por angustias. Y creo que el Señor el día de hoy realmente traerá ungüento a muchos de nuestros corazones. Dicen las Escrituras en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De manera introductoria y a manera de recapitulación, estamos frente a una carta. En su momento fue un documento escrito que fue llevado intencionalmente hacia un pueblo que estaba pasando por una situación determinada. Una carta escrita por un hombre llamado Simón, hijo de Jonás, al cual también encontraremos bajo fundamento bíblico, bajo el nombre de Pedro o bajo el nombre de Cefas, dado que uno es escrito en arameo y otro es escrito en griego. Pero tenemos que comprender que estamos hablando de la misma persona. Esta carta, al igual que cualquier carta, de la misma manera que tiene un emisor, tiene un receptor. Y en ese entonces la carta fue enviada a algunos hermanos que se encontraban distantes de Jerusalén y que tentativamente estarían pasando por un periodo de tribulación, por un periodo de dispersión, a causa de su fe en Cristo Jesús. Sin embargo, podemos identificar cómo esta carta, lejos de quedarse solamente con vigencia en un espacio temporal y en un espacio geográfico, es una carta que tiene vigencia hasta el día de hoy, no solamente en la región de México, específicamente de Querétaro, sino con una vigencia para todos aquellos que en este preciso momento y a lo largo de los tiempos y aún en el futuro, si el Señor así lo permite, pasarán por las mismas marcas que están escritas en la palabra de Dios. Y es que cuando hablamos de este segmento a quien está destinado, no estamos hablando a personas de cierta etnia o nación. No estamos hablando de una ciudadanía que proviene por el hecho de que hayas nacido en cierto lugar. Y tampoco es una nacionalidad la cual se te ha brindado porque interpusiste una apelación para una ciudadanía. No, esta ciudadanía es diferente. El Señor ha extendido misericordia
a hombres y mujeres de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de todo tiempo, y de los cuales, por causa de seguir a Jesucristo, llevarán las marcas de la burla, del vituperio, del insulto, del apartamiento. En otras palabras, serán hombres y mujeres que a causa del evangelio, de la misma manera que su maestro fue vituperado, de la misma manera el siervo no recibirá menos. Es en este contexto de un escenario fatídico y probablemente nada atractivo que se gesta esta carta para traer consuelo en medio de la tribulación, para traer ese ungüento al corazón, recordando que las mismas tribulaciones que han acompañado a nuestros hermanos en Cristo a lo largo de la historia serán las mismas marcas y tribulaciones que, si siendo verdaderos creyentes, nos acompañarán a lo largo del resto de nuestros días, porque escrito está. Esta ciudadanía no solamente trae responsabilidades, y es aquí donde entra Pedro. Esta ciudadanía también trae beneficios como cualquier ciudadanía. Así es que dentro de estos beneficios, Pedro nos está brindando un recordatorio de varios de esos beneficios que vienen acompañando la ciudadanía del reino de los cielos, y que son palabras y serán palabras y promesas que no cambian, por cuanto quien las ha emitido dentro de sus características y sus atributos es inmutable. Preocúpate, hermano, si todas estas promesas fueran de cualquiera de ellos, que un día te aman, te invitan a su casa y al otro día te dan por la espalda. Pero no es así. Estas promesas provienen de aquel que ha creado el universo, de aquel que se mantiene fiel cuando tú no lo eres, de aquel que está dispuesto a cumplir sus pactos cuando tú has violentado cada uno de ellos. Por tanto, a lo largo de estas semanas hemos visto 2 verdades de 4, y el día de hoy, si Dios lo permite, estaremos viendo la tercera. ¿Cuáles son estas 4 verdades? Hemos visto ya que a lo largo de este texto tan pequeño, Pedro, por inspiración divina, nos da una primera verdad, y es que nosotros, hermanos, a diferencia de los gentiles, tenemos una esperanza, y esta esperanza es viva. Una segunda verdad que hemos visto ya es que como creyentes y como ciudadanos del reino de los cielos, el Señor nos ha prometido una herencia, y no es una herencia que es probable estadísticamente hablando, sino que es una herencia que, por cuanto salió de su boca y fue Él quien la prometió, esa herencia está totalmente segura. El día de hoy, si Dios lo permite, estaremos viendo una tercera verdad, y esta es probablemente no tan hermosa humanamente hablando. Y es que cuando decimos que todos somos hijos de Dios, las Escrituras nos dicen que no es así. Cuando todos aseguramos que somos oro puro, las Escrituras nos dan entendimiento con esta tercera verdad, que una fe genuina tendrá que ser probada. La semana entrante, si Dios lo permite, estaremos concluyendo este segmento escritural recordando una cuarta verdad. Y esta será que dentro de todo este proceso en donde nuestra fe tiene que ser probada, hay una cuarta verdad. Y es que aún en medio de la tribulación y la angustia, tenemos que vivir en gozo. Pastor, usted se ha vuelto loco. ¿Cómo es que podemos vivir en gozo en medio de la tribulación? Hermano, es que cuando comprendemos esta cuarta verdad, reconocemos que debe de haber un gozo, porque este gozo no reposa en nosotros, este gozo reposa en Jesús el Cristo, la roca inamovible. Así es que, hermanos, a manera de recapitulación, la semana antepasada, hablando de la continuidad, veíamos que esta esperanza es viva.
y que Pedro la expresa de una manera sumamente hermosa, a través de lo que teológicamente conocemos como una doxología. Una doxología no es otra cosa más que una expresión de alabanza y gloria hacia Dios. Y eso es lo que hace Pedro al comenzar esta carta. Logramos identificar que hay 3 elementos, razones o motivos por los cuales Pedro no puede detenerse y explotar. El primero de ellos es que Pedro reconoce que hay algo que mueve todo nuestro caminar, y este es la grande misericordia que proviene de Dios. Hermano, de verdad preocúpate si todo esto del proceso de salvación dependiera de ti, porque eres cambiante. Porque hoy me amas, mañana me detestas. Porque hoy me dices sí, al rato me dices no. Porque un día me dices te amo y al otro día me gritas. Hermano, preocúpate si las cosas dependieran de ti. Pero Pedro comprende en esta expresión de alabanza a Dios que todo esto ha sido gestado conforme a la grandeza y misericordia de Dios. El segundo elemento que Pedro identifica es que en base a esta misericordia es Dios. Y no ninguno de nosotros. Es Dios quien nos hace renacer o nos hará renacer para una esperanza viva. Decía aquel hombre de la ley llamado Nicodemo, cuando Jesucristo dijo, tienes que nacer de nuevo. Humanamente él decía, bueno, ¿cómo es que puedo yo nacer de nuevo? ¿Que no ves que ya soy viejo? ¿Acaso yo puedo entrar nuevamente dentro del vientre de la matriz de mi madre para volver a nacer? Ese hombre no había comprendido que de lo que hablaba nuestro Señor es que al momento de que Él elige a los suyos, empieza un proceso de regeneración. Él hace nuevas criaturas. Y es palpable a los ojos, no es interno, hermanos. Una nueva criatura es identificada fácilmente, no solamente por los de afuera ni por los de adentro, por todo el mundo. Y dicen, ¿qué tiene ese hombre? ¿Qué sucede? ¿Por qué no es como los demás? Hay una razón. Y es que por misericordia de Dios comenzó a obrar en él para hacer renacer a una esperanza viva. Veíamos una tercera característica la semana antepasada. ¿Por qué Pedro explota en adoración y alabanza a Dios? Y es que todo esto no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Pero aún en ello, el Señor propició el medio de salvación. Porque es a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos que nosotros podemos tener una esperanza viva. Si Jesucristo hubiera permanecido al igual que Mahatma Gandhi debajo de la tierra, al igual que Mahoma, que hoy se lo están comiendo los gusanos, al igual que cualquiera que se ha propugnado como un líder, un hombre que se ha hecho Dios, Jesucristo fue diferente. Jesucristo, siendo Dios, se humilló haciéndose hombre y murió. Pero a diferencia de todos ellos, Él resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, y venció la muerte. Y el aguijón de la muerte no pudo hacer nada contra Él. Y en este justo momento, Él se encuentra preparando el lugar donde tú y yo moraremos por la eternidad. No por nuestras fuerzas, no porque somos buenas personas, sino porque Él, viniendo a buscar lo que se había perdido, extendió misericordia por hombres y mujeres nauseabundos, mostrando así su gracia. Luego entonces el Señor no solamente nos da vida, a través de Jesucristo el Señor nos ha libertado de las cadenas del pecado, lo cantábamos el día de hoy. Pero no solamente eso, si alguien viene y te liberta de la cárcel, es bueno, pero ¿qué tiene de extraordinario? Bueno, Jesucristo fue más allá. No solamente te ha libertado, no solamente te ha sacado de esa cárcel nauseabunda, sino que extendiendo misericordia, gracia y amor,
A partir de ese momento te incluye en su familia. El Señor te adopta como hijo. ¿Quién hace eso? ¿Quién extiende tanta misericordia? Pero no solamente eso, sino te ha libertado, te ha hecho partícipe de su propia familia en adopción. Y por si fuera poco, ha dejado claridad y promesa de que compartirá su herencia y que esa herencia está totalmente segura. Yo, Jehová, ha firmado al calce de ese documento. La pregunta que hacíamos la semana pasada, hablando en el plan consecutivo, es, bueno, ¿y de qué se trata con esa herencia que es totalmente segura? ¿Me va a dar dinero? ¿Me va a dar prosperidad? ¿En esta tierra voy a tener autos? No, hermano. El hombre mundano de lo mundano de su corazón piensa y habla. El Señor dejaría claridad en el libro de Mateo que los tesoros no son terrenales, porque eso es vano. Acumular tesoros en esta tierra no es malo, pero es tonto. Los tesoros en esta tierra van a perecer. El orín los degrada. Pueden desaparecer. Y aun cuando no fuera así, imagina qué tan inteligente es poner nuestro pensamiento, nuestros esfuerzos en los tesoros de esta tierra, cuando tu vida se puede ir así. Dice el texto en el original, tonto, tonto. Y todo lo que has acumulado, ¿quién lo disfrutará? No vas a poder llevar nada. Por eso el mensaje es interesante en las Escrituras. Haced tesoros en los cielos. ¿A qué se refiere? ¿Que allá tendremos proceso de cambio, intercambio, acumulación? No, hermano, está hablando que nuestro pensamiento, nuestros esfuerzos, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras intenciones deben de estar enfocadas hacia el reino de los cielos. Y por tanto en esta tierra, hermano, deberemos, si somos creyentes realmente, de dejar de perder el tiempo en tonterías y enfocarnos en los tesoros de los cielos, en expandir el reino, en llevar las buenas nuevas, en vez de perder el tiempo en malos entendidos, enfocarnos en las cosas que realmente importan, hermanos. No sea que también con alguno de nosotros suceda que teniendo tantos planes para el futuro, el Señor también diga lo mismo. Tonto, esta noche vendrá a ser pedida tu alma. Y todo lo que has esforzado y todo donde te has enfocado, ¿de qué te servirá? Es por eso que cuando se habla de una herencia segura, de acuerdo a Hebreos 1:14, esta herencia es la salvación. Y es una herencia que es de manera tripartita muy interesante. Tiene 3 características sumamente hermosas. A diferencia de los tesoros de esta tierra, esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué quiere decir todo eso? Cuando decimos que esta herencia es incorruptible, estamos bajo el pensamiento de que no está sujeta a corrupción, no puede deteriorarse en lo absoluto. Cuando hablamos de que esta herencia es incontaminada, es que no puede ser pervertida, no puede ser manchada por el mal. Cuando hablamos de que esta herencia es inmarcesible, tomamos como ejemplo las flores se marchitan, son marcesibles. Pero esta herencia no, hermanos. Esta herencia, por cuanto el Señor ha dejado claridad que sí o sí es totalmente segura, entonces nosotros entendemos que nada la puede corromper, que nada la puede contaminar, que nada la puede secar. Bajo este entendimiento, podemos entonces confiar, hermanos, bajo 2 elementos importantes que veíamos la semana pasada. 2 elementos que nos dan la confianza al caminar en esta tierra. La primera de ellas es que somos guardados por el poder de Dios. Si eso no te basta, hermano, preocúpate. A veces decimos, es que yo estoy tomado de la mano de Dios. No, preocúpate si tú eres quien está tomado de la mano de Dios.
Pero las Escrituras nos dicen algo contrario. Es Él quien te toma de la mano. Preocúpate si tu hijo pequeño es quien te toma de la mano, porque tarde o temprano se va a zafar. Pero cuando eres tú quien toma de su mano, difícilmente habrá un quebrantamiento. Bueno, no eres tú. No eres tú quien toma de la mano a Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados porque Él nos sostiene. Pero ¿acaso esto será motivo para que nosotros empecemos la fiesta loca? No, hermano. Cuando las Escrituras nos instan a que no descuidemos esa salvación tan grande, no se está refiriendo a que nosotros la ganamos. Se está refiriendo que ha sido tan grande lo que te ha dado y te ha puesto en tus manos. Se refiere a que ese tesoro es tan grandioso por encima de cualquier tesoro en este mundo, que serías un tonto si lo menosprecias. Que serías realmente un loco si una vez que te han sacado de la cárcel insistes en volver ahí. Serías alguien que le falta un tornillo, al cual el Señor lo ha tomado por hijo, pero él insiste en querer ser bastardo. Es por eso, hermanos, que el segundo elemento que veíamos la semana pasada es que no solamente tiene que ver con la idea de que somos guardados por medio del poder de Dios. El Señor deja claridad en esta carta de primera de Pedro que nosotros tenemos una parte en la cual tenemos que ejercer, no para alcanzar salvación, sino para salvaguardar ese tesoro preciado que se nos ha dado. Por tanto, somos guardados por el poder de Dios, pero esto es por medio de la fe. Mientras por un lado confiamos en la seguridad que Dios nos da al guardarnos por medio de su poder, hermano, los creyentes estamos llamados a ejercitar nuestra fe. ¿Cómo le hago? ¿Acaso para ejercitar mi fe deberé de ver todos los días las novelas turcas y ver la basura de la casa de los famosos y platicar acerca de lo que hacen nuestros gobernantes bajo del agua? No, hermano, deja que eso lo hagan los gentiles. Tú estás llamado a santidad. Tú estás llamado a ejercitar tu fe. ¿Cómo es que ejercitamos la fe? La palabra nos da entendimiento en el libro de Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que el verdadero creyente debe de dejar de perder el tiempo en tonterías y enfocarse en ejercitar su fe. Ejercitar su fe. Hace muchos años, yo sé que los que son de Parchís hacia atrás recordarán ese anuncio. Canal 5, XHGC. Salía un hombre fortísimo levantando unas pesas y de repente se resbalaba su pantalón y quedaba en shorts y sus piernitas eran unas cañitas que estaban ahí. ¿Qué iba a suceder con ese fortachón aparente? Con esas cañitas se va a quebrar. ¿Qué es lo que pasa con un creyente cuando viene el temporal? ¿Qué es lo que pasa con un creyente cuando viene la dificultad, la tribulación, la angustia? ¿Qué es lo que pasa con una pequeña rama debilitada cuando viene el huracán? Se va a desquebrajar por cuanto no ha ejercitado su fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si dentro de tu vida cotidiana desayunas, comes y cenas, pero no tienes tiempo para escudriñar la palabra de Dios, si eres varón y cabeza de hogar y tienes tiempo para traer dinero y tienes tiempo para regañar, pero no tienes tiempo para cumplir el mandamiento del Señor,
de hablar su palabra de día y de noche a tus hijos? Si eres mujer y eres cabeza junto con tu marido y no estás criando hijos piadosos y negocias con ellos conforme al pecado, los 3 casos son una burla. Los 3 casos son una burla. Porque no se están ejercitando en la fe y porque no están ejercitando su hogar en la fe. ¿Qué pasará en el tiempo de tribulación? ¿Qué pasará en el tiempo de angustia? Lo que sucede con los gentiles. Se desquebrajan, se van al suelo y a veces ya no se levantan de ahí porque su única fortaleza se encuentra en su trabajo, en su dinero, en su belleza, en su juventud, en la estabilidad de la nación, en si me sonríen, en si me saludan, en si me dan viada como persona, en si me enaltecen, en si me ponen en el primer escalafón. Pero ¿qué sucederá, hermano, cuando venga el periodo de tribulación? Por cuanto no están ejercitados en la fe, simplemente caerán como cae un árbol falso. Es aquí donde comenzamos. Porque la fe que el Señor te ha dado será puesta a prueba. Ese es nuestro tercer encabezado. Ciertamente hablamos de una fe genuina y todos decimos, sí, amén, gloria a Dios. Bueno, esa fe que tú catalogas como genuina tendrá que ser pasada por prueba para confirmar que no es falsa. Hace algunas semanas culminaba un evento deportivo a nivel internacional. Las justas deportivas de París 2024. Las Olimpiadas. Y hay algo bien curioso, porque a pesar de que no soy fan de ver la televisión, hay algo bien curioso y te das cuenta que hay algo que hacen todos o casi todos los atletas cuando ganan. Y no estoy hablando de celebrar, sino que al momento en que van al podio, sea primero, segundo o tercer lugar, ahora en esta época de medios, todos al momento de que vienen la fotografía es levantar su moneda y morderla. Se volvió sumamente viral la imagen de una señorita, de una atleta china llamada Zhou Yaqin, que al momento en que sube al podio, voltea a ver a sus compañeras que estaban mordiendo la medalla. Y entonces ella al momento de ver eso, hizo como que la mordía y también. Bueno, lo más curioso es que a legua se nota que esta china llamada Zhou Yaqin no entendía ni un pepino de qué estaban haciendo. Pero de la misma manera también te puedo asegurar que las otras 2 señoritas no entendían un pepino de por qué estaban mordiendo esa moneda. A veces hacemos cosas porque los demás lo hacen, pero bueno, existe una alta probabilidad de que ninguna de esas 3 comprendiera el motivo por el cual estaban mordiendo sus medallas. Yo me quedé con esa duda y dije, no vaya a decir algo inapropiado. Por eso fui a las fuentes de CNN Deportes preguntándome por qué los atletas muerden sus medallas. CNN Deportes en su página oficial dice que la historia se remonta a los antiguos vendedores que mordían las monedas para asegurarse de que estas monedas no fueran falsas. Falsas. Porque en aquel tiempo, algunos mercaderes malosos mezclaban el oro con otros metales para hacerlo más duro. Es por eso que los mercaderes de aquel entonces mordían las monedas, especialmente las de oro, para ratificar, porque si quedaban marcas en esa moneda, entonces significaba que la moneda era falsa. Lo que hoy la gente hace para una fotografía tiene un origen, y era el probar que un metal fuera un metal verdadero. Y por medio de una prueba sencilla poder ratificar si era verdadero o simplemente era falso. Hoy las pruebas para corroborar que el oro es realmente oro
son muy complicadas y son sofisticadas. De tal manera que morder una moneda ya no es sinónimo de nada, pero ¿por qué traer este concepto? Porque de la misma manera que en algún tiempo las monedas eran puestas a prueba para corroborar su veracidad, de la misma manera Dios estará probando la fe de todos y cada uno de ustedes, incluyendo la mía. Porque hay una alta probabilidad de que muchos de nosotros, el día del juicio, estemos delante de Él gritando: Señor, Señor. Y que su veredicto sea: moneda falsa, no te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad. Es aquí donde me gustaría identificar 3 elementos para comenzar el día de hoy. Y el día de hoy va a estar cargado de muchas citas bíblicas, por lo cual hay una alta probabilidad que no voy a esperar hasta que la encontremos. Yo te recomendaría que las vayamos escribiendo y que en casa corroboráramos que realmente estamos hablando lo que escrito está. Para empezar, quiero hacer énfasis en tres elementos. El primero de ellos, si decimos que nuestra fe será puesta a prueba, lo primero que tenemos que entender es a qué nos referimos con fe. No es fe a las hierbitas, no es fe a de que, sí, yo tengo harta fe. No, es el depositario de la fe. El concepto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y la misma Biblia nos responde la pregunta: ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza, no la probabilidad, no, hermanos, la certeza. Es decir, estoy totalmente convencido. Es pues la fe la certeza ¿de qué? De lo que se espera. Es la certeza de lo que esperamos. Y después dice, la convicción. La convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando preguntamos a los creyentes: hermano, ¿usted realmente tiene fe? ¿Usted realmente tiene certeza de lo que espera y convicción de lo que no ve? El hermano podrá decir: sí, amén, aleluya, yo tengo mucha fe, gloria a Dios. Eso es muy hermoso, hermano, pero en México decimos: de lengua me como 3 tacos. Porque en muchas de las ocasiones no habrá integridad. No concuerdan mis palabras con mis hechos. Por un lado digo tener fe, y dice el libro de Santiago: tú dices tener fe, tú dices creer, bien haces. También los demonios creen. Hoy es un muy buen día, hermanos, para evaluar realmente mi corazón y mi pensamiento y mis hechos están conectados. Es que la fe es la certeza y es la convicción. Pero cuando nosotros decimos: hoy culto, no, hoy tengo cosas más importantes que hacer. Hoy las cosas del Señor, no, qué hueva. Tener un devocional y instruir a mi familia, hacer el lavamiento de mi esposa a través de la palabra, no. Falso. Serás puesto a prueba. Falso. Serás puesto a prueba. Bueno, por un lado es la certeza y la convicción, pero ¿qué nos dice Primera de Pedro 1:5? Esto es alentador. Somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Mediante la fe para alcanzar la salvación. Por un lado tenemos el concepto de fe. Por otro lado se nos dice que esa fe será guardada. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero eso, si esa fe es débil, si esa fe no existe, tiembla, hermano. Tiembla. Suplica por misericordia. Si esa fe es tambaleante, suplica por misericordia el día de hoy. Porque entonces, tercer apartado, Primera de Pedro 1:7 nos dice: esa fe tiene que ser sometida a prueba. No trates de demostrarme nada a mí.
No trates de demostrarle nada a nadie en este lugar, hermano. Preocúpate porque tu fe sea real, porque la estés ejercitando, porque cuando venga el día del juicio realmente sea encontrada para gloria y honra de tu Salvador. Porque tu fe será sometida a prueba. Surge una pregunta interesante, o surgen dos preguntas interesantes. La primera de ellas, pastor, ¿y entonces cómo saber que esa fe es real? Segunda pregunta, ¿cómo saber que esa fe no es falsa? Y aquí les voy a dar un consejo. Porque somos muy rápidos para sacar el dedo acusador y decir, voy a evaluar cómo está la fe de la hermana Ere o la fe del pastor. Preocúpese por su vida, hermano. ¿Cómo saber si mi propia fe es real? ¿Cómo saber que no es falsa mi fe? Bueno, esta fe va a ser probada. Es así como nos dice el primer versículo del día de hoy, en el capítulo 1, versículo 6 del texto base. Nos dice, primera de Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis. Recordemos que el texto anterior nos dice que nuestra fe, nuestra herencia será guardada por medio de Dios a través de nuestra fe. Y entonces continúa, en lo cual vosotros os alegráis. De verdad, eso es para alegrarse, es motivo para alegrarse, pero viene una coma. Ay, esa coma. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, comprender la salvación, no solamente hablarla, no solamente cantarla, no, comprenderla e interiorizarla y vivirla nos trae a un gozo pleno, hermano. Cada que alguien apuñala mi espalda, ciertamente como humano duele. Cada que viene el vituperio, cada que viene la murmuración, cada que hay situaciones entre la iglesia, hermano, realmente mis intestinos lo resienten. Ella lo sabe. Humanamente, a veces me lleva a enfermedad. Pero en medio de esa tribulación, hermanos, mi corazón se goza por varias razones. Y la primera de ellas es que esas tribulaciones son leves y son pasajeras comparadas con la eternidad que me espera con mi Señor. Tribulaciones, vituperio, murmuración, la gloria de Dios. Y es en este sentido que la comprensión total de la salvación es un gozo en medio de la tribulación. Saber que este mundo lleno de aflicciones pasajero es un gozo, hermano. Comprender que pase lo que pase, el Señor nos llevará, es un gozo. Pero tenemos que comprender, a la luz de los teólogos y de los hermanos en Cristo, que sin cruz no hay gloria. Que sin cruz no hay gloria. Porque un verdadero creyente comprenderá dos cosas. Número uno, que se le ha prometido una herencia que es totalmente segura, y eso, hermano, lo llena de gozo. Pero por otro lado, comprende, número dos, que para llegar a esa herencia tendrá sí o sí tendrá que pasar por un breve tiempo de aflicción. Y es aquí donde decimos, ay, esto del evangelio como que no me gusta. Pero escrito está. Los textos bíblicos, la enseñanza bíblica no me dicen que la cristiandad será un mundo mágico de bombones, donde por vivir un falso evangelio todos me van a amar. No, hermano, las escrituras nos enseñan todo lo contrario. Jesucristo dejaría entendimiento que quien quisiera seguirle debería de estar dispuesto a negarse a sí mismo, sus deseos, sus anhelos, sus pensamientos, su propia reputación. Que
Cualquiera que quisiera seguirle debería de estar dispuesto a tomar esa cruz asquerosa de vergüenza. Esa cruz que era sinónimo de ser un criminal. Esa cruz que era sinónimo de burla y me daba el derecho, siendo yo no el crucificado, de ir a escupirte y golpearte en la cara. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Qué complicado es, hermanos, pero entendemos que sin cruz no hay gloria. Que no es probable, que es necesario. Esa fue la enseñanza de Cristo. Esa fue la enseñanza del apóstol Pablo. Eso es lo que nos está enseñando ahora mismo el apóstol Pedro. Y eso es, hermano, lo que un siervo fiel debe de enseñar a su congregación. Que no te tendrás que asustar cuando venga el vituperio en medio de ellos, porque escrito está. Que no pensarás que esto es un fuego extraño, porque escrito está. Que eres bienvenido a una iglesia llena de hipócritas, donde tenemos lugar para uno más. Porque Cristo no vino a salvar lo sano. Él vino a recuperar lo que se encontraba enfermo. Así es que me gustaría ir al menos a 3 segmentos bíblicos que nos dan entendimiento de que esto es lo real. Mateo capítulo 5, versículo 10. Y yo te recomendaría leer desde el versículo 1 en casa. Mateo 5:10 dice: bienaventurados. La palabra bienaventurado en el original se traduce como más que afortunado. Más que afortunados los que padecen persecución. ¡Wow! ¿Cómo? O sea, bienaventurado será el Chapo Guzmán. Bienaventurado será alguno de los líderes del cártel. No, hermano, continúa diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Está hablando de la justicia divina, del que es justo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa del justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros, mintiendo. Hago un paréntesis porque hay un punto. ¿Qué crees que va a suceder cuando hay problemas entre los hermanos? Es bien sencillo. Como pastor yo me he dado cuenta que cuando hay un problema entre dos, uno de los dos está mintiendo. De verdad. Uno de los dos está mintiendo. Escrito está, hermanos. Pero el Señor nos llama a ser bienaventurados cuando nos vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Concluye diciendo: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí, hermanos, debemos de hacer un énfasis pensando en que, bueno, puede haber la probabilidad de que pases por prueba, aflicción y angustia, pero que no sea causa del evangelio, sino como consecuencia de tu vida pecaminosa. Iba a decir asquerosa, pero no lo voy a decir. A causa de tu vida pecaminosa. Pastor, es que nadie me habla, ya todos me hicieron un lado. ¿Por qué, hermana? Si tan solo eres bien chismosa. ¿Por qué? ¿Es a causa del evangelio? No, es a causa de tu lengua. Pastor, ya nadie se reúne conmigo. ¿Por qué será, hermano? Si eres bien trinquetes. ¿Has defraudado a media iglesia? No vengas a argumentar tus tribulaciones y tus angustias a causa de tu pecado en comparación de lo que hablan las Escrituras, porque tu fe será puesta a prueba. Tu fe será puesta a prueba. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 19. Hechos de los Apóstoles 14, 19. Ahora quien escribe no es Jesucristo ni Mateo.
Dicen las escrituras, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad. Pensaba que estaba muerto. ¿Por qué apedrearon a Pablo? ¿Por andar de chismoso, por andar de trinquetes? No, por estar predicando el evangelio de Cristo. Lo apedrearon por estar predicando el evangelio de Cristo. Y lo dejaron por muerto. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué hubieras hecho tú? Oh, yo también, después de haber predicado el evangelio, me hubieran apedreado. Continuaría fortalecido. No, no es cierto. Tú entras en un malentendido y ya no vienes a la iglesia. Tu cristiandad y tu fe son ridículas. Ya me sentí. Ya no me voy a acercar. ¿Te das cuenta que la fe es puesta a prueba? Y si con esta ventisca tan delicada ya te doblaste, hermano, no estás ejercitando tu fe. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio otra vez a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde los apedrearon, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya me voy de esta iglesia porque actitudes. Esa fe resistió muy poco. Voltea bien a ver a todos, hermano. Y te voy a asegurar algo. Lo único que puedes esperar del que está sentado a tu lado es que un día te destroce el corazón. Porque su naturaleza es mala. Pero no estamos aquí por los seres humanos. Si tú estás aquí por los seres humanos, desde esta mañana te digo, lárgate. Si tú estás aquí por el resto de ellos, yo te diría, vete a otro lugar porque estás en el lugar equivocado. Nosotros estamos aquí para glorificar al que es digno. Nuestra fe tiene que ser ejercitada, no por lo que diga el de al lado, sino nuestra fe tiene que ser ejercitada a través del oír y el oír por la palabra de Dios. Los momentos más hermosos de mi vida han sido cuando me han destrozado el corazón, cuando acabo en la lona, cuando pierdo el sueño, cuando viene la angustia. ¿Qué de hermoso tiene eso? Que es en esos momentos cuando el Señor acaricia suavemente a través de uno de los suyos, que te escribe o te llama y a través de la palabra te recuerda que sigues y debes de seguir, al igual que Pablo, sacudiéndote de las pedradas para volver a exhortar a los hermanos en Cristo. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendáis. Ay, pastor, es que yo no entiendo cómo es que una y que otra. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Te estoy diciendo que la enseñanza es que hay una alta seguridad de algo, hermano. Y esa alta seguridad es de que te van a destrozar el corazón, que va a venir la tribulación, que va a venir la angustia a causa del evangelio. Por tanto, amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre vosotros. Tenía muy tiempo, usualmente no me gusta hablar de mí, pero yo recuerdo, hermanos, recién había alcanzado misericordia del Señor. Llevaba muy poco, muy poco. Recién casado, 2 años. Faltaban unos meses para que llegara este joven, el hermoso Luis Raúl. Y por hacer las cosas bien en mi trabajo, me dieron las gracias. Tú te habrás de recordar. Estábamos a unos días de ser papás y desempleado. Y curiosamente, quien era mi jefa era una cristiana conocida. Y prefirió no decir toda la suciedad a correr a José Luis. Ese día me acuerdo bien, y antes había unos artículos de música que le llamábamos cassettes. Y en ese bocho me subí, puse mi cassette de alabanzas, y mientras manejaba de regreso a mi casa después de haber sido despedido, lloraba y lloraba y lloraba. Pero al mismo tiempo mis lágrimas eran de alegría, hermano. Porque no había pasado mucho tiempo cuando las aflicciones y las pruebas a causa del evangelio comenzaban a llegar. ¿Estabas contento porque te despidieron? ¿Que no te diste cuenta que ibas a ser papá y no había un centavo partido por la mitad para alimentar a ese niño? Mi alegría estribaba en que las marcas escritas se estaban cumpliendo. Y desde ese día hasta el día de hoy no han cesado, hermano. Los que son más cercanos a mí saben que año tras año tal parece que las situaciones son más complicadas. Y a veces llegan de donde tú menos lo esperas y son más dolorosas, pero mientras más va pasando el tiempo, me voy dando cuenta de que más próximo está la llegada de mi Señor. De que estadísticamente es probable, mientras más va pasando el tiempo, que yo parta delante de mi Señor. Y entonces tengo ese gozo de saber que todas estas leves tribulaciones habrán sido eso, solamente leves tribulaciones para poder llegar al gozo de mi Señor. Por tanto, hermanos, no podemos cambiar la enseñanza en este lugar. La enseñanza tiene que seguir esta. Al interior de la iglesia, el buscar la felicidad en la palabra del Señor. No es probable, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos para poder entrar en el reino de los cielos. Mas esta será una leve tribulación pasajera comparada con la eternidad. ¿Dios nos prueba? ¿Dios nos tienta? No, hermano. Santiago capítulo 1 nos dice que Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por el pecado. Que si nosotros somos pasados por prueba o somos tentados, es a raíz de nuestra propia concupiscencia, que se vuelve atractiva y entonces al momento de completarse se convierte en pecado. Dios no propicia el pecado, pero Dios permite que pasemos por ahí. ¿Para qué, hermano? Para poder después justificarnos y decir, es que la carne es débil. No, hermano, para poder salir de ahí sin embarrarnos los pies y poder decir que el Señor es justo y que el Señor es fiel, que el Señor sustenta a los suyos. Por tanto, somos llamados a soportar la tentación, porque habiendo resistido la prueba, entonces, hermanos, recibiremos la corona de vida. Así es que Dios no tienta a nadie, pero Él permite o envía pruebas cuando es necesario y en la medida justa. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Acaso Dios es malvado? No, hermano, Dios está probando. Y Dios está fortaleciendo lo que Él ha provisto. ¿Esos sufrimientos serán voluntad de Dios? Así es. Cada que pase la tribulación en tu vida y empieces con esa justificación de ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Hermano, si escrito está, si eres verdadero creyente, esto será
el común cotidiano el resto de tus días. Más vale que te vayas acostumbrando a ello. Estos sufrimientos son la voluntad de Dios. Dios es soberano para que por medio de la prueba, la fe de su pueblo pueda purificarse y mostrarse genuina, probada igual que el oro. Eso nos dice el versículo 7. El versículo 7 del texto base dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes cuándo serán públicamente mostrados los falsos? Cuando Jesucristo vuelva. ¿Sabes cuándo el Señor dará la corona de gloria? Cuando Él vuelva. No vivas pensando que los malosos se salen con la suya. Hermano, al regreso de nuestro Señor, Él dará a cada quien su parte. Entonces, hasta este momento podemos decir que las pruebas son necesarias y hay razones bíblicas para demostrarlo. Al igual que las monedas de oro, las pruebas son necesarias para apartar las ovejas de los cabritos. Las pruebas serán necesarias para apartar a los hijos de los bastardos. Las pruebas serán necesarias para apartar al trigo de la cizaña. Las pruebas serán necesarias para apartar a los verdaderos de los falsos. Pero sobre todo, hermano, para un creyente verdadero, las pruebas son necesarias para fortalecer su fe. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y siendo en la madrugada, me disculpo con los 3 hermanos que vinieron a mi mente a esa hora y que tal vez los desperté escribiéndoles, pero fue inevitable, el Señor los puso en mi corazón. Vinieron a mi pensamiento y a mi corazón y no por mí. Así es que nuevamente una disculpa a quien le escribí a las 1 o 2 de la mañana, no sé qué hora era, para mandarle este texto. Romanos 5, 3 al 5. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, es decir, estamos conscientes, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Piensa por un momento que eres de esos creyentes, entre comillas, que eres de esos creyentes, entre comillas, que su vida es wopeche, sí, todo chilling, wow. A mí nadie, todos me aman, nadie me odia. Mi cristiandad es inclusive. Todo bien. Voy a cualquier lado y nadie me vitupera. Yo te diría, preocúpate demasiado, porque no hay muestras de creyente. Hay muestras de alguien que es condescendiente y solapador para no entrar en conflictos. Y ese no fue el llamado de nuestro Señor. Caminar con doble ánimo, no, eso es para los actores. Nosotros caminamos en integridad. Pero piensa por un momento, ¿qué pasaría si nuestra fe no fuese probada? Estaríamos plácidas y plácidos. Pecaríamos y diríamos: no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Seguiríamos pensando que podemos entrar al cielo con esa mochila nauseabunda de pecado. No sé cuántas veces has tenido un callo en el pie. A veces ni siquiera son perceptibles, si no es que duelen. Pero si no duele, puede pasar ahí semanas y meses. Bueno, hermano,
Cuando tu hijo se cae y se hace un rasponcito, le haces sana, sana, colita de rana, y la colita de rana lo sana. Pero cuando hay un callo, ese callo tiene que ser tratado con una piedra. Ese callo tiene que ser tratado con una lima. Tiene que salir porque no pertenece ahí. En ocasiones el Señor tendrá que tratar con algunos de nosotros para que nuestra fe sea afianzada y para que aquellas cosas que no son propias del carácter del Señor tengan que salir de nuestras vidas. En ocasiones tendrá que llegar la piedra pómex a tu vida para que eso salga. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Otra vez la misma enseñanza? Sí, la misma enseñanza. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, vemos en el libro de Gálatas capítulo 5 el fruto del Espíritu. Suenan hermosos esos elementos. ¿Cómo van a venir a tu vida? ¿Sentadito plácidamente viendo la tele? No, hermano. ¿Cómo vas a obtener paciencia? A través de hermanos fastidiosos que te van a llevar a obtener paciencia. Probablemente alguna vez tú fuiste el fastidioso que trajo el fortalecimiento de fe de otro, pero hoy ya no te acuerdas. ¿Cómo vas a obtener dominio propio? Estando en una burbuja, siendo sometido a prueba. ¿Cómo va a incrementar tu fe? ¿Cómo se va a fortalecer? ¿Estando bien con todos? No, hermano. La tribulación, la prueba, produce paciencia. Continúa diciendo Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así es que, hermanos, así como los seres humanos usan el fuego para refinar los metales preciosos, yo no sé si estás pasando por un periodo de tribulación, pero Dios también utiliza las pruebas para distinguir la fe genuina y diferenciarla de una fe superflua, al mismo tiempo que lo usa para fortalecer tu fe. Quiero concluir con uno de los ejemplos que más amo en las Escrituras. Y es el ejemplo muy conocido de Job. Cuando nosotros vamos al libro de Job, es hermoso leer las primeras palabras. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras! Si en este momento Dios describiera tu persona o la mía, no sé si habría palabras tan hermosas, no lo creo. Pero Job en 1:8 es el mismo Dios quien se refiere diciendo, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. La historia restante la conocemos. Si yo me quedo con estos primeros versículos, yo diría, este hombre es un varón de Dios. Este hombre tiene comunión con Dios. Este hombre camina con Dios. Este hombre es tenido en consideración en un pedestal muy alto por parte de Dios. Pero sabemos que la historia viene a continuación y lo que viene a lo largo de 41 capítulos más no es hermoso. Dios permite en la historia bíblica que Satanás destruya todo lo que Job tenía. Y a veces decimos, ay, no, pobre de él. Yo no me puedo imaginar, aunque a veces no somos los mejores amigos siempre, pero yo no me puedo imaginar la vida sin ti. No sé qué voy a hacer si el Señor te lleva antes. Pero no pienses en las posesiones de Job. Piensa en que el Señor permitió que su esposa y sus hijos murieran. Y no solamente eso, posteriormente
empezó la calamidad al grado de incluso tocar su salud y llevarlo a una condición sumamente deplorable. Si eso no es suficiente, vienen sus 3 amigos para darle ánimos y lo único que hacen es empezar a enjuiciar diciendo: de seguro estás así por un pecado oculto que has cometido. No, hermanos, a veces somos muy habladores sin fundamento. Y en vez de ser amistades que edifican, somos amistades que destruyen. Pero ese es otro tema, diría mamachona. En este sentido, lo hermoso de la historia es que aquel que pensaríamos que conocía a Dios tuvo que pasar por la tribulación. Tuvo que ser llevado a lo más humillante. Tuvo que ser trastocado en todos los sentidos. Espiritualmente tuvo que ser llevado hasta el desierto donde no hay nada, donde no hay tranquilidad, donde solamente hay lágrimas, donde hay sequedad, donde no puedes voltear a ningún lado encontrando ayuda, porque solamente hay desierto, arena y cactus. A la desnudez de la desesperación. Aquel que supondríamos que conocía a Dios tuvo que pasar por 41 capítulos de prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, para poder llegar a un capítulo 42 y entonces decir lo siguiente. Job 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Aquí viene lo hermoso. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Antes de 41 capítulos de tribulación, antes de 41 capítulos de prueba, antes de 41 capítulos de humillación, antes de 41 capítulos de vituperio, antes de 41 capítulos de humillación, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi deseo en esta mañana, hermano, es que tu fe sea probada. Mi deseo es que al igual que Job y cada uno de los del pueblo del Señor, cada uno de nosotros lleve las marcas del Evangelio. Si en este momento estás pasando por tribulación y angustia, voltea tus ojos hacia el Señor. Clama a la cruz. Recuerda a través de la palabra del Señor que esta leve tribulación es pasajera. Hermano, que nos espera una eternidad en el gozo perpetuo del Señor. Que cuando venga la ofensa a causa del Evangelio, que cuando venga el vituperio, nosotros aprendamos a hacer tesoros no en esta tierra, sino a acumular tesoros en los cielos. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cada que venga el vituperio, cada que venga la prueba, cada que venga la enfermedad, cada que venga el desahucio por parte de los médicos, cada que venga la mentira en contra de tu persona, dale gracias al Señor. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos para poder entrar al reino de los cielos. Pero también es necesario recordar, así como lo leyó nuestro hermano Leo, que el Señor prometió que no estarías solo y que Él no te desampararía. Si Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, es porque así será. Que la gracia
que la paz y que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros a través de la tribulación. Gracia y paz.